Buenas noches, Casa Roca bonita, Casa Roca preciosa. Buenos días a los que están por allá en Buenos Días, en otros países. Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro en vivo de la palabra de Dios en Casa sobre la Roca Cali, cada vez más cerca. Hoy seguimos de ayuno, ya nos faltan 4 días y terminamos. Qué bendición tan grande. Los invitamos a todos ustedes a que continúen ayunando, porque vale la pena estar más cerca de Dios, como lo decía el Señor Domingo, para poder examinar más nuestro corazón y recibir más bendiciones de parte de Dios. Como siempre lo hago con todo el respeto, saludo a las personas que están en Europa, las personas que están en España, las personas que están en Milán, las personas que están en Madrid, España, las personas que están en Inglaterra. Yo los saludo a todos ustedes, les doy un abrazo caluroso de parte de esta iglesia, de todos estos siervos que hacemos posible de parte de Dios el en vivo para que llegue a su pantalla. A las personas que están en América del Norte, que Dios los bendiga a todos, en todos los lugares, que hay muchas personas allí mirándonos, y en Sudamérica, tan gente tan linda, en Chile, en Ecuador, en Argentina. Que Dios los bendiga en Brasil, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Brasil, que está pasando una situación difícil con esto de la pandemia, pero sabemos que Dios los acompaña. Es un país muy evangélico, muy protestante. Gracias por eso. Y en Colombia, a todas las personas de Colombia, que los amamos mucho, que ustedes son una bendición, que qué rico ser colombianos, qué rico ser cristianos, y más rico para todos nosotros ser casarroqueros. Y también es muy rico ser caleños. Que Dios bendiga a todos los caleños, a toda la iglesia preciosa que Dios nos ha regalado en el primero, segundo, tercer servicio y el cuarto, que son los de la virtualidad. Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón. Soy su pastor, soy su padre espiritual y estoy para servirle con todo este equipo grande y maravilloso que Dios ha colocado en esta hermosa y maravillosa ciudad llamada Cali. Muy bien, yo creo que son todos los anuncios. No se les olvide, por favor, tenemos inscripciones abiertas en ADN y en Llaves del Poder, porque Casa sobre la Roca es una iglesia que madura, y la manera de madurar nos lleva a estar cada vez más cerca de Dios. Hoy tengo una palabra rarita, una palabra ahí como que me salió escuchando una canción lo más de bonita, y entonces me puse a jugar un poco con la melodía y hice un sermón. Entonces voy a pedirles el favor de que hoy se dejen ministrar, como seguramente lo hará Dios con mi vida. Voy a pedirles el favor entonces que abran su Biblia preciosa y hermosa, porque eso es lo que es la palabra de Dios. Pero primero levantémosla, se me había olvidado, que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, verso 43. Vamos entonces a percibir hoy la voz de Dios, porque la voz de Dios la podemos escuchar quienes lo seguimos y lo amamos. Dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Te pedimos de manera especial, Señor Jesús, que tu santo, precioso y maravilloso Espíritu se quede con nosotros, nos hables la verdad, nos digas la verdad, y que suene la verdad, Señor Jesucristo, con tu santa unción, Señor Jesús. Oramos por eso, Dios. Bendícenos, guárdanos, atiéndenos hoy, Señor. Atiende las mesas, Señor Jesús, y llénanos de tu Santo Espíritu, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo de mi parte como predicador, yo de tu parte, Señor Jesucristo, como el pastor, Señor Jesús, de esta iglesia, Señor, te pido de manera especial que me uses, Dios, y que caiga, Señor Jesús, una bendición muy grande sobre la iglesia hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, nos podemos sentar. Si Andresito me puede acompañar, por favor. Muy bien, vamos entonces nuevamente a leer el versículo. Le recuerdo a las personas que están conectadas con la iglesia, que se acaban de sentar, bienvenidos a nuestro en vivo de hoy. Voy a recordarles que necesitamos una Biblia, un esfero y un papelito para poder anotar toda la predicación, porque es una bendición de Dios. Entonces voy a pedirles el favor que leamos nuevamente el verso
inicial con el que abrimos el sermón y podamos ser ministrados de principio a fin. Dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Muy bien, aquí hay varias cosas que quiero ministrarles, por eso les decía que es un sermón raro y quiero que presten mucha atención para que nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo. Estamos en este ayuno y en este ayuno lo que hemos buscado y lo que estamos persiguiendo es la presencia de Dios. Y perseguir la presencia de Dios nos tiene que hacer más cercanos, que es el propósito con el cual Dios nos ha trazado la meta. Yo el sermón de hoy lo he titulado, para que lo anotes por favor, porque creo que va a ser importante el título hoy como nunca: no le iba bien, le iba peor. No le iba bien, le iba peor. Yo no sé en cuántas áreas de su vida usted siente que no le va bien y que por el contrario como que le va peor. Como que usted piensa a veces, oiga, no me va bien, pero como que me va peor, esto como que está empeorándose. Hay momentos donde a uno no le da bien. Escúcheme bien este sermón para que me entienda algunas claves. Hay momentos en la vida donde a uno no le va bien y uno se empieza a estresar. Y ese estrés y esa ansiedad es increíble, pero mina de alguna manera la parte espiritual. Y entonces uno en sus propias fuerzas se molesta porque a veces piensa que Dios no le está prestando atención, entonces empieza uno como a buscar otras salidas. Entonces por eso le puse al sermón que no le iba bien y le iba peor. Porque nos sucede a nosotros. Nosotros a veces no vemos la solución a algo y empezamos a hacer fuerza y tras de gordo hinchado, como dicen por ahí. Se nos salen las cosas mucho de las manos, metiéndonos en manos, y lo que hacemos es que se nos agranda el problema. Esta mujer, quiero que piense un segundo, diga conmigo: no me iba bien, me iba peor. Yo creo que todos estamos metidos en esa película, quizás en este momento usted no, pero muchos de nosotros estamos en este momento en me iba mal y me está yendo peor. Es una etapa de la vida, son momentos de la vida, Dios los permite. Y esta mujer padecía de una afección bastante rara y bastante incómoda. Le daban unas hemorragias vaginales. Y en la época, póngase usted a pensar, no existían los recursos higiénicos, las toallas, ni los tampones, ni nada. Ni siquiera los pañales, para decir un pañal Tena y listo. Si no era, seguramente se ponía esta mujer unos trapos ahí. Eso era horrible, era incómodo. Entonces mire lo que dice el alma del versículo, se lo voy a leer. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Entonces aquí uno se da cuenta que esta mujer empezó seguramente gota a gota. Una gotica, otra gotica, otra gotica, de pronto una hemorragia el miércoles y gotica, gotica hasta el domingo, otra vez otra hemorragia. ¿Y ella qué hizo? Ella dice aquí que sin que nadie, o sea que ella buscó ¿a quiénes? A nadie, como dicen por ahí, a nadie. Buscó gente. Y nadie de esa gente, de todos los que buscaba durante 12 años, le ayudaban, sino que ella empeoraba. Seguramente no empeoraba su hemorragia, pero sí empeoraba, por ejemplo, su anemia. Empeoraba, por ejemplo, su bolsillo. Empeoraba su paciencia, empeoraba su fe, empeoraba muchas cosas en su vida, porque independientemente que fuera creyente o no, porque no lo era, seguramente tenía su fe puesta en Dios como religión. Y cuando a uno no le va bien y se le empeoran las cosas, pues uno se empieza como a hacer preguntas. Oiga, yo sí estoy metido donde es, yo sí debo venir a esta iglesia, oiga, yo sí, ese pastor sí será pastor. Esta sí será una Biblia. Empiezan todas estas cosas que empiezan a minar toda la parte de uno que es integral. Estamos conectados. Nosotros somos como un aparato eléctrico. Le quitas un cable y no funcionó nada, porque todo llega a funcionar de manera integral. Yo creo que a todos nos ha pasado esto. La fuerza de la gente es linda. Diga conmigo, la gente es linda.
¿Cómo es la gente de Casarroca? Linda. Pero la gente, mire, 12 años y nadie. Y usted va a decir, pero es que en esa época no habían ginecobstetras, no habían ginecólogos, no habían... Claro que no lo sabían, pero para la época había gente que le jalaba esto. El hombre siempre, de acuerdo a su época, ha caminado. Si no, no hubiera historia. Y hay historia porque salieron adelante. Los recursos hoy en día son mucho más grandes, pero nosotros no somos igual de avispados que antes. Hoy todos nos lo hacen. Cuando uno siente y piensa en la vida que no le va bien, pero le va peor, uno está dispuesto a que lo que se le presente, uno se le tira. Eso es como cuando, con todo el respeto, cuando usted está soltero y usted nada que se casa y se le aparece un espantapájaro. Y usted dice, ¿lo cojo o me quedo? Lo cojo o me quedo. Y usted, pum, si agarra de ese mijito duro, ¿por qué qué? Porque ya seguramente los años, ya seguramente usted puede tener por ahí unos 28, 30 años, usted sabe que ya, no, me estoy molestando. Pues usted ya seguramente tiene sus abriles encima, usted dice, de esto tan bueno no dan tanto. Cuando usted está en el hilo, en la cuchilla de no le iba bien, le iba peor, uno se le tira lo que sea. Y por eso se tiene que tener mucho cuidado, niños. Porque uno no puede caer, por ejemplo, entonces en que entonces le está yendo mal y Dios no le está respondiendo, entonces consultemos un brujo. Cuidado. Entonces volvamos a mirar el horóscopo. Entonces pidamos prestada plata a unos intereses terribles de gente que es muy difícil para cobrar y una cantidad de cosas. No, nos podemos ir a ese extremo. Esta mujer se encontraba en ese problema. Y esta mujercita tan linda contó con la bendición tan grande que para el momento donde no le iba bien, sino que le iba peor, adivine quién iba a pasar por cerca a su casa. Jesús de Nazaret. Esa es una lotería. Mi papá decía a veces molestando, yo me gané la lotería. La gente le dice, sí, conocí a Jesús. Pero Jesús pasaba. Lucas 8:42. Devuélvase un momento en el verso. Arrancamos con el 43, vamos al 42. Entonces viene Jesús, viene el evangelista Lucas, que era médico entre otras cosas, dice lo siguiente, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Punto seguido. Esa es una historia que estaba hablando de otro momento. Pero mire cómo se conectan las cosas. Jesús estaba a punto de atender a esta niña que se estaba muriendo y mire lo que sucede. Jesús se puso en camino. ¿Se escuchó? Entonces imagínense las cosas. No le iba bien, pero le iba peor. Pero mire lo que está sucediendo en el cielo. En el cielo Jesús llega y dice, tengo que ir a sanar a Roberto, pero de camino sano a Teresa. Qué cosa tan rara que yo digo, Dios, pero tú ¿cómo lo puedes saber todo? Es una máquina, es una aplanadora, Dios. Porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Esta niña tenía 12 años y se estaba muriendo. La mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre y no se moría. Pero no se moría, pero le iba peor. Porque ya no tenía plata, no tenía fe, no tenía esperanza, no tenía paciencia, no tenía glóbulos rojos. Qué cosas tan raras las que suceden con Dios. Y nosotros a veces estresados pensando en quién sabe qué cosas. Punto seguido. Jesús se puso en camino. ¡Wow! Y las multitudes lo apretujaban. ¿Por qué las multitudes lo apretujaban? Porque todo el mundo quería que Jesús les tirara un milagro, por decirlo vulgarmente. Esta mujer había sido apretujada por médicos, por curanderos, por líderes religiosos. ¿Quién sabe qué cantidad de gente la apretujó hasta que le sacaron el último centavo? Jesús se dejaba apretujar para que le sacaran el último milagro del día.
Y ahí estaba esa mujer. Cuando tú te encuentras en el no te está yendo bien, pero te está yendo peor, siempre recuerda que Jesús tiene que pasar por el frente de tu casa. Nunca se te olvide. Cada vez que usted diga, oiga, pero esto no se compone, recuerde por favor hasta el día de su muerte la voz de este pastor. Usted está así desesperado, cogiéndose la cabeza, diciendo, no hay solución. Recuerde las palabras que le estoy diciendo. Jesús pasaba por ahí. ¿Por dónde? Por su casa. Porque Jesús no solamente va a una cosa, Jesús lo maneja todo. Lo maneja absolutamente todo. Jesús está en este momento, son casi las 8 de la noche y Jesús está pasando por Cali. En este momento. En este momento Jesús está pasando por el sur de Cali, por el oeste. Se están sintiendo los pasos de Jesús en el centro de Cali. ¿Por qué? Porque hay algunos sitios que se oyen unos ecos que dicen, no me está yendo bien, me está yendo peor. Y donde no me está yendo bien, me está yendo peor, es donde Jesucristo está. Cuando Jesús pasa por una ciudad, Jesús pasa con un manto. Siempre Jesús lleva un manto que vaya más allá de su cintura. Porque habrán personas que su impaciencia, su desesperanza, su estado de salud, su estado emocional, de no me está yendo bien, me está yendo peor, no les da ni siquiera para alcanzar la cintura de Jesús tirados en el piso. Y por eso Jesús se asegura de que su chaqueta llegue hasta el piso para que alguien pueda agarrar al menos un hilito y pueda recibir de Jesucristo el milagro del día. Versículo 44. Ella se le acercó por detrás. ¿Escuchó? Nunca se le olvide jamás. Escúcheme lo que voy a decir, que es muy fuerte y muy raro, pero es doloroso y es de esperanza. Cuando estás viviendo, entre las cosas no se componen y se están poniendo peores, sientes hasta que Jesús te da la espalda. Y por eso dice que esta mujer se acercó por detrás. No quiere decir que Jesús le estuviera dando la espalda a ella. Quiere decir que Jesús siempre va hacia dónde? Hacia adelante. Cuando a ti las cosas se te ponen difíciles y parece que no mejoran, Jesucristo caminando hacia adelante siempre te estará abriendo el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto. ¿Sí se dio cuenta? Esta mujer no tenía para más. Esta mujer no tenía absolutamente para nada más. Ella no alcanzaba ni siquiera a la rodilla de Jesús. Estaba totalmente debilitada. Estaba desesperanzada. Tenía rabia. Porque en vez de irle mejor, le iba peor. Y esa es su condición. Y por eso Jesús le marca el camino. Y le dice, sígueme. Y alcanza a ver que Jesús está siguiendo y que lleva un paso muy fuerte. Ya se tira en voladora y alcanza solamente a tocar el talón de Jesús a la parte del manto. Y al instante cesó su hemorragia. Jesús lleva un manto para sanar a su iglesia. Y Jesús avanza atravesando la ciudad de Cali, la ciudad de Londres, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín, la ciudad de cualquier ciudad del mundo donde Jesucristo escucha, no me está yendo bien, me está yendo peor. Es en ese momento donde Jesús se pone su manto y se dispone a atravesar las ciudades y está buscando personas que lo sigan. Y que saquen solamente un suspirito para tocar algo de Él.
Jesús tenía 3 propósitos en su manto aquella noche, aquel día del milagro. Jesús tenía un manto de misericordia. Hebreos 4, verso 16. Hebreos 4, verso 16. Búsquelo conmigo, por favor. Hebreos 4, versículo 16. Aquí está. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién es el trono de la gracia? Jesús es la gracia. ¿Para recibir qué? Misericordia. ¿Se dio cuenta? Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando usted está en el momento, las cosas no me salen bien, sino que están empeorando, usted necesita un golpe de misericordia para que las cosas se solucionen inmediatamente. Porque dice que la hemorragia, cuando la mujer tocó el manto de Jesús, la hemorragia inmediatamente cesó. Levante sus manos al cielo donde está y diga conmigo: un manto de misericordia. El segundo propósito de Jesús de dejarse su manto largo para que pudiera ser tocado por algunas personas, porque conocemos el testimonio de esta mujer, pero nos asombraremos en el cielo de la cantidad de gente que se sanaba con Jesucristo de Nazaret. El segundo propósito de este manto: un manto de solución. Un manto de solución. Porque la misericordia de alguna manera abraza el alma y se lleva el dolor y la rabia. Pero necesitamos un manto ¿de qué? De solución. Proverbios 13, versículo 17. Yo me encontré este versículo para ajustarlo acá y me encantó y se los quiero explicar, si me permiten un segundo. Proverbios 13, 17. 13, 17. El mensajero malvado se mete en problemas. Y mire la parte B, lo que dice: el enviado confiable aporta la solución. El enviado confiable aporta la solución. ¿Quién es el enviado del cielo cuando tú estás entre no me va bien, sino me está yendo peor? Jesús. Jesús es el mensajero de mi solución. Jesús es el que lleva en sus manos la misericordia, pero también la solución. Uno a veces en la vida tiene problemas, por ejemplo, para pagar alguna cosa. Y yo he aprendido a lo largo de mi vida que cuando uno tiene algún problema financiero, por ejemplo, uno le pide a Dios la plata para arreglar el problema financiero, pero que le quede sobrando algo. Nunca se le olvide ese. Dios siempre nos da más. Y a Dios hay que pedirle más. El mensajero tiene la solución. Levanten las manos al cielo y diga conmigo: Jesús es mi mensajero de solución. Un manto de gracia, un manto de solución. Y lo tercero que veo yo en este manto que se pone Jesús para sanar a me estaba yendo mal, ahora me va peor, es el manto de ya no más. Manto de misericordia, manto de solución y manto de ya no más. Mire, llega un momento en la vida donde uno tiene que hacer alarde, uno tiene que reclamar lo que somos nosotros, protestantes. Y hay un momento en la vida donde uno tiene que protestar y decir: ya no más. Y Jesús se pone un manto que da la respuesta al desespero suyo, a mi desespero. Por eso Él dice: vengan a mí, yo les tengo el manto perfecto para que lo toquen y sean sanados de cualquier dolencia que tengan en su vida. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Hace cuánto estaba enferma esta mujer? 12 años, un poco de tiempo. ¿Hace cuánto tiempo estaba enferma la niña esa? ¿Hace cuántos años tenía la niña? 12 años, un poco de tiempo. Cuando a ti
y a mí se nos junta el hambre con la gana de comer, las cosas difíciles se vuelven más fuertes. Y lo más fuerte parece eterno. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, Jesús mismo, el Dios de toda gracia, vuelve y juega el manto de la gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Se dio cuenta? ¿Qué había perdido esta niña? Esta niña había perdido su firmeza. ¿Se había vuelto qué? Débil. ¿Qué había perdido ella? Su nombre, su fama. ¿Qué había perdido? Su lugar. Y de alguna manera, viendo que las cosas todos los días se empeoraban, ella se volvió ¿qué? Inestable. Entonces, usted se da cuenta, y aquí para eso, dice Jesús, los restaurará, los hará firmes y fuertes. Ese es el manto de Jesús. Jesús está pasando por este momento, por nuestras vidas. Y Jesús lo que quiere decirnos ahorita es, ¿te estaba yendo mal? ¿Quieres que te vaya mejor y no peor? Pues necesitas tocar mi manto. Si te das cuenta, Jesús atraviesa la ciudad llevando su manto puesto, que tiene unas características que son mucho más que un pedazo de tela. Son mucho más que eso. Un manto de misericordia, un manto de solución, un manto ya no más, Señor Jesús. Y Jesús se pone eso para poder de alguna manera bajarse a nuestro nivel y podernos dar la solución que necesitamos. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer hizo algo precioso. En medio de me estaba yendo mal y ahora me va peor, esta mujer extiende, alarga su fe, la extiende un poquito. Y era lo que Jesús le decía a las personas en el Nuevo Testamento cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué no tuvieron más fe? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué no la estiraron? Esta mujer cogió su fe y ¿qué hizo? La estiró. La estiró. Y eso debemos hacer nosotros. Lucas 8:44. Ella se acercó por detrás, escúcheme. ¿Sí se dio cuenta? Ella se acercó, dio ¿qué? Dio un paso. Ya no estaba firme, ya no tenía paciencia, ya no tenía esperanza. Sin embargo, ¿qué hizo? Se estiró un poquito. Mire a su hermano que está en su casa, a la persona que tiene al lado, dígale, estírate un poquitico. ¿Por qué? Porque al estirarnos un poquitico está la espalda de Jesús, está el borde del manto y no te vas a ir sin tu bendición. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Qué tenía que hacer ella? Solo tocar su manto. Solo tocando el manto de Jesús. ¡Qué poder tan grande! Acuérdense que llevaba 12 años y nadie le daba con el chiste. ¿Cómo se llama esto que sucedió? Esto se llama libertad espiritual. Oír su voz y acercarse a Él. Un solo toque de Jesús, un solo toque a Jesús sanará nuestras vidas. Mire, por ejemplo, ella miró, ella tocó. ¿Qué tocó? El manto. Y con eso sucedió lo que iba a romper la maldición de me está yendo mal y cada vez las cosas se ponen peores. Cuando nosotros nos ponemos delante del altar de Dios, cuando nosotros nos postramos delante de Dios, cuando nos dirigimos a Dios, cuando nos arrodillamos en el nombre de Jesús, inmediatamente Dios lee una palabra. Escúcheme lo que estoy diciendo. Cada vez que usted se acongoja, cada vez que usted se coge la cabeza en el borde de su cama y usted dice no puedo más, cada vez que usted se arrodilla y se cae al piso, que arrastra los zapatos, Jesús sabe cuándo usted arrastra los zapatos. Jesús sabe cuándo bajas la marcha en el carro porque estás a punto de estallar, porque estás deprimido, porque estás triste, porque ya no das más.
¿Sabe qué lee Jesús? Lee una palabra que es la solución a me estaba yendo mal y ahora las cosas están empeorando. Y es la palabra necesidad. Necesidad. Cada vez que la iglesia emite un sonido de dolor, cada vez que la iglesia se coge la cabeza, cada vez que la iglesia suda sus manos, cada vez que la iglesia come uñas, se aprieta los labios, cada vez que la iglesia suspira, Dios lee solamente una palabra. Y para Dios es la palabra necesidad. Y ahí es donde Dios empieza ¿a qué? A entregarnos, a respondernos. Si ustedes se dan cuenta, esta mujer no llamó a Jesús, no le habló a Jesús, Jesús no le habló a ella. En el momento de su sanidad no hubo ningún cruce de palabras, ni nada de nada. Ella lo miró cuando iba pasando, pero de resto nada. Jesús ni la vio, la multitud era tan grande que Jesús ni la vio. Sin embargo, Jesús sentía en su corazón que había una necesidad rondando por ahí. Tienes que aprender a recibir de Dios. ¿Qué recibes de Dios? Un milagro, una respuesta, un abrazo, un aliento. ¿Qué recibes de Dios? ¿Qué necesitas recibir? Ahora, ¿qué necesitas solucionar en tu vida? Se escribe con el mismo artículo. ¿Un qué? ¿Un pago de algo? ¿Una sanidad física? Dios está para las dos cosas. Dios está para las dos cosas. Absolutamente. Esta mujer no tenía una relación con Jesús como para decirle, oiga, Jesús, venga, ayúdeme acá. No tenía ninguna relación con Jesús. Nosotros aventajamos a esta mujer. Jesús está dentro de mi corazón y del suyo. Jesús habla conmigo y yo hablo con Él. Y a veces no hablamos con el Señor, sino simplemente hacemos uso de nuestro esfuerzo, de nuestras esperanzas, de nuestra fe puesta en otras cosas y terminamos desgastando nuestra vida durante 12 años, llenos de hemorragias y dolor. Hay cosas en la vida que no paran si Jesús no para. Esta mujer tenía una hemorragia y la hemorragia paró porque Jesús paró. ¿Me escuchó lo que le dije? Si Jesús no para, no hay final. Me está yendo peor y ahora se está complicando mucho más las cosas. Hay cosas en la vida que siguen adelante si Jesús pasa derecho. Por eso tenemos que llamar y cautivar al Señor todos los días de nuestra vida. Lo llamamos ¿cómo? Lo llamamos ¿cómo? Creyendo en Él, confesando que tiene el poder para hacerlo, negándonos ¿a qué? A depender de nuestras fuerzas y de los demás. Necesitamos cautivar la frenada de Jesús, que Jesús vaya caminando y tiene que frenar porque alguien pensó en que Él podía ayudarle. Yo me imagino cuando lleguemos al cielo, las calles esas que dice la Biblia que son perfectas, yo me imagino llenas de frenadas, así como los carros cuando derrapean, frenos y llantas ahí como pegadas. Yo quiero preguntar de qué es eso, y seguramente Jesús me dirá, fueron todas las veces donde ustedes suspiraron, donde ustedes me dijeron que los ayudara, y yo ¿qué hacía? Frenaba por ustedes. Paraba, ¿por qué? Porque parara la situación tan terrible que estaban viviendo ustedes, donde se debatían en que las cosas estaban mal y que se estaban poniendo peores. ¿Hace cuántos años sucedió la historia de la mujer del flujo de sangre? Aproximadamente 2000 años. Si te das cuenta, de 2000 años hacia acá, Jesús no tiene un manto en la tierra. No hay un manto real, no hay nada que digamos, oiga, esta chaqueta era de Jesús. No existe eso. Gracias a Dios no existe.
¿Sabe quién es? Dios mismo. Porque Él es el mismo. De hace 2000 años es el mismo hoy. Y hoy está dispuesto a hacer exactamente lo mismo. Porque si la fe, si el creer en Dios sería buscar el manto, estaríamos llevados del infierno. Porque no hay manto. Es el que lleva el manto. No hay manto. Es el que se pone el manto. No hay manto. Es el que pone de moda que uno recurra al trono de la gracia, como lo decía Hebreos. Cuando uno logra sentir a Jesús en la vida de uno, créame lo que le voy a decir y se lo digo con toda la honestidad de mi corazón. Uno no necesita ni siquiera hablar con Dios. Cuando uno siente a Jesús, se vuelve una comunión continua. Y si usted se dio cuenta, yo le dije anteriormente que ella no dijo ni una sola palabra. Ella simplemente ella sintió que Dios la podía ayudar en la persona de Jesús. Ella sintió eso y se convenció de eso. A pesar de que estaba desgastada su esperanza, su paciencia, a pesar de que estaba desesperada y con rabia, dijo: yo me la juego. Lucas 8:45. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Es imposible ir en un bus de servicio público sin que nadie lo toque a uno. Es imposible lo que le está diciendo Pedro. Pero una cosa es que alguien pase por tu lado y otra cosa es que alguien te sienta. Son dos cosas totalmente diferentes. Y esta mujer, se lo dije, logró volverse otra vez sensible por un segundito en su vida. Y ella había perdido hasta la sensibilidad. Pero un solo segundo, solo un segundo, ella siente que Jesucristo puede ayudarle. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos con Jesús como iglesia. Que somos la novia, que somos la escogida de Jesús, y que podemos acariciarlo para recibir de Él la solución a todas nuestras necesidades. Esta mujer, se lo digo nuevamente, no escuchó, no habló con Jesús, Él no la miró, ellos no se miraron, Él no le hizo un gesto con la mano, ella tampoco. Y nosotros como iglesia tenemos tanta cercanía a Dios que se nos olvida a nosotros. Jesús sabe, Jesús conoce que cuando alguien lo siente, Él sabe que tiene que sacar poder de Él, poder de solución, poder de gracia, poder de ya no más. Esos son los 3 puntos básicos del sentir a Dios. Jesucristo quiere moverse en esas áreas de su vida. Jesús sintió y por eso la sanó, porque sintió algo diferente. No dice que toda la multitud fue sanada. Pedro no dice eso. Dice: aquí siguen todos estos enfermos y toda esta gente que está, pero mejor dicho, enloquecida de que les ayudes. Y solamente sanó a una. Lucas 8:46. Lucas 8:46. ¿Ya está en su dispositivo? Lucas 8:46. 8:46. Que yo veo 44 acá. Allá. Ok. No coma. Escuche, no coma. Yo siempre les recuerdo por qué va la coma. Porque hay algo especial que se va a decir y toca tomar airecito para poderlo decir bien. ¡No! Y ahí viene el siguiente. Alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Voy a decirlo de alguna manera jocosa, que en algún momento puede tener alguna razón verdadera, pero si no lo digo jocosamente. Cuando Jesús dice: alguien me ha tocado, Pedro se voltea y le dice:
le dice, oiga, ¿de verdad usted cree que alguien lo ha tocado si todo el mundo lo está tocando? ¿De verdad? Y Jesús le dice, no. Es decir, ¿qué? De verdad les estoy diciendo, a mí alguien me sintió. Alguien sintió que yo podía sacarlo del me está yendo mal y las cosas no están mejorando. Necesito tu ayuda. La verdad. ¿Se acuerdan que una de las maravillosas cualidades de Dios es que Dios es la verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces, hoy en día estamos en la época de la tecnología de punta. Y hoy en día el touch, el toque, es de las cosas más importantes. Todos los grandes automóviles ahora, los aviones, las máquinas dispensadoras de gaseosa, los celulares, todo es que toque. Entonces a veces yo me llevo unos guantes de frío a montar bicicleta y resulta que los guantes de frío, que son guantes derechos hasta que tapan todo el dedo, no dejan que yo toco el celular, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque la pantalla de mi celular no reconoce la suavidad y las características de mi piel. Y no se abre y no se mueve para nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarme en esa incomodidad tan terrible el guante y para poder mirar lo que voy a hacer. Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo hoy a nosotros, quítense las extensiones que tienen. Esta mujer llevaba con unos guantes largos 12 años tocando lo que no se le abría, tocando y tocando, diciendo, a mí esta pantalla me dijeron que era táctil. ¿Qué táctil? Me robaron. A mí me dijeron que esta máquina de café era táctil. Mentira, me robaron. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Se devolvió al molino para moler café. Se devolvió al celular de las teclas, ese Nokia de 1998. Se devolvió. Y pasaron 12 años. Y quizás nosotros como iglesia no hemos entendido que estamos a un touch de Jesús, a un simple toque de Dios para que se abra. Si se abre una puerta que uno toca, ¿cómo no se va a abrir el Rey de mi gloria? Si toco la tecla de mi celular y puedo pagar una cuenta, ¿cómo no se va a abrir mi cielo? Cuando yo estoy vociferando en silencio, ya no puedo más porque esto se puso peor. ¿Cómo no? Se trata de mi Jesús. Su manto no era moda. Su manto era la respuesta a una necesidad en forma de misericordia, en forma de gracia, en forma de solución, en forma, ellos no pueden más. Necesito ponerme la capa del superhéroe que soy para ellos. Lucas 8:47. Lucas 8:47. La mujer, qué cosa tan impresionante. Se habla de Jesús, se habla de los discípulos, se le da a todo el mundo el nombre y a la mujer la ponen genérica. La mujer. Podían haber dicho Teresita, Paquita, Rubén, Felipe, Andresito. No, la mujer. El importante es Dios, iglesia. Pero la iglesia es bendecida por el importante que es Dios. Lucas 8:47. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, ¿sí se dio cuenta? Ella toda la vida fue señalada. Allá va la que chorrea sangre. Allá va el endeudado. Allá va el marihuanero. Allá el que nunca estudió. Allá va el que nunca se casó. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Y aquí, en este momento, se encuentra sana y de la misma manera se esconde para no ser ¿qué? Señalada. Y para que nos escondamos, para que ella se escondiera esa vez, por primera vez sin decir nada, necesitaba ¿qué? Un manto de misericordia. El mejor escondite para la iglesia. No hay uno más grande. Temblando se arrojó a sus pies. Wow.
Ya lo tenía, era de frente, ¿sí se dio cuenta? El milagro se hace de espaldas. Qué cosa tan loca. Pero la comunión es de frente. ¡Wow! Me quiero morir con este Dios. ¡Qué loco eres! En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado. Entonces seguramente le dijo: mire, yo fui hasta donde brujos para que me arreglaran el problema que tenía tan terrible. Me gasté toda la plata, yo vendí todo. Es más, mi esposo se fue de la casa porque se aburrió con mi problema. Me han dicho, me han puesto apodo, la sangrona, me han puesto de todo. Y contó toda la historia. ¿Te has dado cuenta que cuando nosotros estamos viviendo entre lo peor y las cosas no mejoran y todo es peor, nosotros a veces se lo contamos a todo el mundo menos a Dios? Ella no le contó su problema a Jesús, ella tocó a Jesús, lo sintió. Y a veces nosotros no hacemos lo mismo. Con que Dios lo sienta, está solucionado mi problema. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada en 12 años. No. ¿Qué dice? Al instante. Al instante. Hoy en día muchas cosas nos gustan instantáneas. Muchas cosas. Y nosotros creemos que cuando dice aquí instantánea fue que Jesús simplemente es aparecerle a Jesús y Jesús tiene el milagro. Mire todo lo que pasó. Mire todo lo que sucedió. Mire toda la caminata de esta mujer para que llegara a Jesús, para que llegara a la sanidad. Las personas que logran sentir a Jesús son desafiadas por Dios mismo para que algún día, como esta mujer, testifiquen de su amor, porque Dios quiere sanar a muchos más en la tierra. Dios quiere restaurar a muchos más, Dios quiere liberar a muchos más. Cuando uno siente a Jesús, uno siente paz en el corazón. Y sentir la paz no altera de alguna manera mi preocupación, no altera mi mente, sino que definitivamente yo puedo decir que algo está sucediendo, que algo está haciendo Dios detrás. Lucas 8:48. Y aquí termina el servicio y termino la predicación de hoy. Lucas 8, verso 48. Dice así: hija, ¿se dio cuenta que arrancó con mujer y ahora dice hija? ¿Sí te das cuenta que seguir a Jesús nos da una afiliación en el reino de los cielos como familia? Hija, Jesús ya la trató de ¿qué? Hijita, mi hijita, mi niña linda. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz. Ya, vete en paz. No va a volver a pasar. Eres sana. Pero recuerda que la que te salvó, la que te sanó, la que te rescató fue tu fe. Es decir, mantén tu comunión conmigo. No me vayas a soltar la comunión que necesitas tener conmigo. El milagro fue hecho. Suelta el milagro, porque no puedes vivir de un milagro, necesitas vivir del milagrero, que es lo mismo que Dios quiere decirnos hoy a todos nosotros. Niños preciosos y niñas lindas, como se los dije en la predicación, este Dios no ha cambiado. Es el mismo por siempre y para siempre. Si en algo no te está yendo bien y las cosas están empeorando, es tiempo de poner en práctica las palabras de Dios. Es tiempo de sentir a Dios. Es tiempo de palpar a Dios. Es tiempo de una comunión especial con Dios. Entonces yo te invito, mi niño precioso, mi niña linda, a que seas sensato y honesto con Dios y le digas como esta mujer llegó a sentirlo. No lo habló. Quizás tú hablas mucho de tu problema, pero sientes poco a Jesús. Hay que hablar menos del problema y tener más filiación con Jesús. Cierra tus ojos y oramos un segundo. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Yo te doy gracias, Dios, por esta iglesia.
Yo te doy gracias, Dios, por cada persona que está detrás de esta pantalla, Dios, que están aquí, Señor, con nosotros hoy. Yo oro, Señor Jesús, para que todos nosotros, Dios, todos, ninguno de nosotros deje de sentirte, Dios. Yo sé que en alguna área de mi vida, Ariel Castro, y en alguna área de la vida suya, mi niño precioso, llames como te llames, hay algo que como que no mejora y como que empeora. Y hoy Jesús está pasando por la ciudad. Hoy se ha puesto su mejor chaqueta, larga. Nunca usa nada a la cintura para no hacer acepción de aquellos que están por el piso, que han sido deprimidos, que han sido desahuciados, que han sido rechazados. Él quiere ser accesible a todo ser humano porque Él no tiene favoritos. Él no tiene favoritos, pero Él quiere ser el favorito de aquellos que tengan una necesidad. Si quieres ahora mismo, sin ni siquiera decir una palabra, ahí mientras yo estoy orando acá, yo te voy a pedir un favor. Si estás en el renglón de lo peor, se está volviendo peor, yo quiero que hagas algo ahí entre tú y Dios. Suspira un segundo sin que nadie lo note. Suspira un segundo. Un suspirito pequeño. Y el manto de Jesús, su misericordia, su solución, su ya no va más, caerá sobre tu vida hoy. Gracias, Jesús. Yo sé que lo harás. Yo sé que estás totalmente convencido de tu rol de Salvador. Y eso significa Salvador. Aquí lo usamos mucho en Colombia, Señor. Cuando estamos en la inmunda decimos, uy, me salvé porque no caí, porque no me robaron, porque esto, me salvé. Y hoy queremos decir, me salvé porque sentí, porque siento a mi Salvador. Gracias, Jesús. Ahora mismo yo levanto mis manos, Dios, para que todas las hemorragias que hay sobre mis hermanos y sobre mi propia vida cesen, Dios. Todas las hemorragias, Dios, todas. ¿Qué necesita parar en tu vida? No sé. Yo no conozco qué necesita pasar en su vida, pero que pare ahora, Señor Jesús. Que pare ahora, Dios. Muévete, Espíritu Santo, muévete. Yo te lo clamo, yo te pido, Dios, que no sean, Señor, las pantallas, que no sea, Señor Jesús, el celular, que no sea este en vivo, Dios, que seas tú, Jesús, llegando a las personas. Tira tu manto ahora de superhéroe, de misericordia. Tira tu manto de solución. Necesitamos un techo celestial, Dios. Tira tu manto. Yo ya no doy más. Tira tu manto para que se vayan esas palabras, Dios, y venga la paz con la cual despediste a esta mujer, que al principio fue tratada por el evangelista como mujer y al final es hija. Pero tú fuiste tratado como Jesús desde el principio y quieres seguir siendo Jesús en nuestras vidas, Dios. Quieres seguir siendo el Dios omnipotente. Te amo con todo mi corazón, mi pájaro precioso, y en tu santo nombre descansamos, Dios. Nos iba peor y las cosas nos empeoraban cada día más hasta que tú pasaste por mi ciudad, por mi casa, por mi oficina, por mi alcoba y me miraste y te miré y te toqué y te sentí y mi vida ahora puedo concluirla que tiene la paz de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.